Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Vamos a estar mirando estos dos versos. Dice la palabra del Señor: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Imagina una biblioteca como ninguna otra. Una biblioteca antigua, mística, cuando usted entra tiene ese olor, ¿verdad? A un edificio que ya como que la circulación no es la mejor. Usted puede ver tal vez una vela de fondo, no es muy claro, no hay muchas ventanas. Las ventanas que tienen parece que hace tiempo no se han limpiado y tiene mucho polvo. Es lo suficiente para poder ver y caminar en lo que es esta biblioteca. Pero mientras usted está caminando en esta biblioteca, esta extraordinaria biblioteca, cada libro, cada manuscrito, cada pergamino es único. Pero todos comparten un origen común y estos serían inspirados divinamente. Cada libro, como una estrella radiante en el cielo nocturno, brilla con una brillantez de la sabiduría de Dios. Esta biblioteca celestial, conocida como la Biblioteca de la Inspiración Divina, es un repositorio de textos sagrados. Sus estantes contienen toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cada palabra en su interior es un regalo de la mano de Dios. Así como las estrellas en el cielo nocturno se colocan con precisión, así también cada palabra en las Escrituras está ordenada con un propósito divinamente ordenado. Los bibliotecarios de la biblioteca de los profetas, los apóstoles y los escritos de la Biblia no fueron simples escribas, sino instrumentos de la inspiración de Dios. Asimismo, como Dios ha usado estos hombres para escribir, y al día de nosotros podemos abrir la palabra y ser inspirados, ser educados, ser enseñados, ser conformados a la imagen de Dios. El beneficio de estar en esta biblioteca es que en cualquier lugar que usted pueda alcanzar un escrito, todo libro, todo pergamino, todo papel lo apunta a Cristo. Ahora, aquí está la clave. Al igual que la Biblioteca de la Inspiración Divina, contiene una variedad de libros, cada uno en su propio propósito y mensaje único. La Biblia abarca varios géneros, desde la historia hasta la poesía, la profecía hasta la epístola. Y sin embargo, todos estos diversos libros comparten un hilo en común: nace de la inspiración de Dios. Es como cada estrella en el cielo nocturno. Aunque única en apariencia, irradia con una misma energía cósmica. Eso entonces nos conecta a lo que estamos viendo en esta mañana en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, cuando habla de que toda la escritura es inspirada por Dios. Es como decir que cada cuerpo celeste en el cielo nocturno obtiene su brillantez de la misma fuente divina. Así como cada palabra en la Biblia emana de la misma fuente de inspiración divina. Entonces, cuando abras las páginas de las Escrituras, tu Biblia, o prendas tu dispositivo, recuerda que esta biblioteca metafórica, la biblioteca de la inspiración divina, cada verso, capítulo y libro que encuentres en un testimonio radiante de la sabiduría, el propósito y la guía de Dios, son en esencia las estrellas en el firmamento celestial de la revelación divina que nos conducen a un mensaje de fe, esperanza y transformación. Es en base a esta idea que hoy estaremos estudiando la doctrina de sola escritura, con la meta de mejor entender y apreciar la revelación especial que Dios nos ha dado en su palabra. Como acostumbramos, prácticamente este sermón va a ser un poquito diferente porque es con una idea tópica, pero vamos a dividirlo en dos partes. La primera, vamos a ver y contestar la pregunta, ¿qué es sola escritura? Esa va a ser la mitad de nuestro tiempo. La segunda mitad de nuestro tiempo vamos a aprovechar y nos vamos a enfocar en nuestro verso introductorio, que es 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Así que lo que voy a hacer es, voy a hacer unas preguntas y en base a esas preguntas las contestamos y de esa forma, como si fuese un tipo de clase, vamos a desempacar, como que dice, este rollo de información para contestar qué es sola escritura. Así que, ¿qué es sola escritura? Comenzando con esa expresión. Bueno, en su núcleo, sola escritura, la cual es una expresión en latín, afirma que la Biblia, las Sagradas Escrituras, es la suprema y única autoridad en asuntos de fe, doctrina y vida cristiana. Sola escritura.
Está hablando de que solamente es la Escritura, la autoridad, la esencia es totalmente en la palabra, y sola Escritura es uno de los pilares fundamentales de la teología reformada y el fundamento sobre el cual descansan nuestras creencias y prácticas como cristianos. La Escritura asegura que la palabra de Dios, tal como se revela en el Antiguo Testamento, es la fuente, Antiguo y Nuevo, es la fuente definitiva e infalible de verdad para la fe cristiana. En un mundo lleno de filosofías, ideologías, incompetencia, ¿verdad? Eso me trae a la mente el movimiento de, ¿cómo se llama? El grupo del abecedario, el EBGT, y le siguen añadiendo. Esos son ideas filosóficas y eso está compitiendo aún dentro de la iglesia, pero sola Escritura siempre nos va a ayudar a llevarnos al norte de lo que es el pensamiento, la idea y el carácter de Dios. Entonces, sola Escritura nos llama de nuevo a la palabra de Dios, que es inmutable y eterna. Segunda pregunta entonces que podemos contestar en esta línea es, ¿cuáles son sus raíces históricas? Y para entender completamente sola Escritura debemos sumergirnos en sus raíces históricas. Las semillas de este principio fueron sembradas durante la Reforma en el siglo XVI. Reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio hicieron un desafío a la autoridad de la Iglesia Católica Romana, afirmando que la tradición y la jerarquía eclesiástica no debían eclipsar la primacía de la Escritura. Para más sencillo presentarlo, el argumento que existía en este tiempo es si lo que decía la Iglesia Católica tenía más autoridad que la Biblia misma. Ese era el argumento. Y aún la posición de la Iglesia Católica Romana es que la Iglesia tiene la autoridad sobre la palabra de Dios de poder determinar qué es y qué no es la palabra de Dios. Usted sabe que aún la expresión de el Papa, ¿verdad? Es este hombre que obviamente es como usted y como yo en el aspecto en su humanidad, pero no es un hombre cristiano, lamentablemente, porque no cree, no ha puesto su fe en Cristo Jesús, pero aún la tradición y lo que es la historicidad católica romana dice que lo que él dice es casi literalmente al mismo nivel o más que la palabra de Dios. En otras palabras, asume que es un hombre infalible, inerrante, pero eso tiene una contradicción muy extrema porque él es un humano como usted y como yo. Entonces, cuando continuamos entendiendo esta idea de la Reforma, sus raíces históricas, Lutero proclamó famosamente en la Dieta de Worms de 1521 una expresión que es muy famosa y quiero citarla porque tiene totalmente que ver con lo que estamos hablando en el día de hoy. Lutero decía, a menos que me convenza el testimonio de las Escrituras o la razón clara, estoy cautivo a las Escrituras que he citado y mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Esta audaz declaración marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, ya que enfatizó prominencia de la Biblia como la autoridad suprema. El Lutero está diciendo, aquí el asunto es que si aún lo que yo entiendo en mi conciencia o lo lógico, porque lo lógico es lo correcto, es verdad. Dios es un Dios lógico. Por eso es que el pecado solamente lleva a la gente a cometer acciones ilógicas. De ahí venimos con el grupo, ¿verdad?, que le mencioné del abecedario, para que me entienda. Lo que ellos proponen no es algo lógico, no es algo natural, no es algo bíblico. Aún las posiciones políticas no es nada lógico. Sencillamente toman cada 4 años, y nos acercamos, ¿verdad?, en el 24, para ver a quién van a coger que le dé los más votos y prometerle un sinnúmero de cosas que puede ser que se cumpla, pero al fin de día son en muchos casos ideologías que tienen raíces en perspectivas que no son bíblicas. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia así de sí misma? Porque entendemos que si sola Escritura tiene que ver con la autoridad de la palabra de Dios, entonces, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Y nuestra fe, hermanos, está arraigada en la convicción de que la Biblia no es simplemente una colección de escritos humanos, sino la palabra inspirada y autoritaria de Dios. Inspirada, autoritaria. Inspirada porque viene de Dios, y lo vamos a ver de más en profundo, pero es totalmente autoritaria porque viene de Dios. Según de Timoteo 3:16, afirma esta verdad y por eso lo vamos a estudiar con más detalle. Las Escrituras mismas dan testimonio en su origen divino y como cristianos estamos llamados a acercarnos a ellas con humildad, con reverencia
y una disposición a ser transformados por su verdad. Noten la forma que nosotros nos debemos acercar a la palabra de Dios, con humildad y con reverencia. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo la palabra y la revelación especial de un Dios que es santo, que es justo, que no cambia. Y eso es importante, hermano, que cuando usted se acerque aún a la adoración del Señor, cuando usted entre en esta nave, literalmente no es que el Señor está aquí, se aparece. Entendemos que la iglesia de Cristo es la acumulación, ¿verdad?, de que los santos se reúnan y la presencia de Dios está presente. Pero cuando nosotros nos reunimos como cuerpo para adorar, es importante recordar de que un aspecto que debe de existir de humildad y reverencia. Aquí no nos venimos a citar, a contarnos cuentos, a ver, ¿verdad? Como quien dice, las opiniones comentaristas de la pelea de ayer. No estamos aquí para ver, ¿verdad?, su programa favorito. Nada, venimos aquí a adorar al Dios de la creación. Amén. Y hermano, eso merece un aspecto de humildad. Eso merece un aspecto de reverencia. Muchas veces, hermano, yo creo que la iglesia moderna evangélica ha aprendido tanto, pero ha practicado muy poco. Entiende supuestamente, teológicamente, las categorías de la hermosura de Dios y la santidad de Él, de acuerdo a Génesis y Apocalipsis, pero de la forma que vive y de la forma que viene a adorar, muestra que hay una irreverencia, la cual totalmente contradice lo que dicen que creen. Próxima pregunta. ¿Cómo se compara entonces sola Escritura con otras fuentes de autoridad? Sola Escritura se distingue de otras fuentes de autoridad, y mientras que la tradición, la razón y la experiencia tienen valor en nuestro camino cristiano, son secundarias a la Escritura. Decimos eso porque la verdad, hay personas aquí que tienen mucho tiempo sirviéndole al Señor y gloria a Dios por eso. Tienen mucha experiencia, tienen ellos también muy buena razón, muy razonamiento. Ellos tienen también muy buenas tradiciones. Pero ninguna de esas cosas es mayor que la palabra de Dios. Y es importante, hermano, entender eso. Entonces, la tradición, por ejemplo, puede ser una guía útil, pero siempre debe ser evaluada y alineada con el estándar inmutable de la palabra de Dios. Mire, hermano, aún en nuestra historicidad bautista reformada, nosotros creemos, ¿verdad?, lo que nuestros hermanos ancestros han creído, han profesado de la palabra de Dios. Pero siempre nosotros tenemos que estar humildemente abiertos cuando vemos nuestras confesiones y credos a entender de que es posible que haya algo que no es correcto. Usted escuchó lo que dije, es posible que aún en lo que nosotros creemos y profesamos que tenemos escrito, algo no esté totalmente correcto. ¿Por qué? Porque entendemos que es nuestra mejor interpretación y aplicación de la palabra de Dios. Amén. Yo creo que es importante, hermano, siempre mantener una postulación de humildad. Y no asumir, no, nosotros tenemos totalmente 100%. Hermano, yo no creo que es posible, como decía creo que una vez el pastor MacArthur, yo si algo está mal me voy a enterar y cuando me entere lo corrijo. Pero mientras tanto creo que lo que él dice es su posición, ¿verdad? Que lo que tengo es lo correcto. Y yo estaría de acuerdo diciendo, no, hermano, en muchas áreas tenemos, ¿verdad?, contradicciones, pero yo creo que lo que quiero apuntar es la humildad. De que cuando estamos hablando y entendemos esta idea de sola Escritura, estamos profesando de que aún las cosas que tenemos en común que nosotros podemos usar para recostarnos y seguir sirviendo al Señor, tenemos que tener humildad. Hay algo que usted entiende hoy que mañana puede cambiar, madurar. No es que Dios cambió, es su entendimiento de Él maduró. Por eso toda persona usualmente que nunca ha visto una confesión de fe, por primera vez, es como cuando usted coge un niño o una niña y usted le pone la camisa, ¿verdad? Lo que pasa es que se la compró muy grande. No significa que ese niño y niña nunca va a crecer en esa camiseta, ¿verdad?, en esa ropa, sino que el tiempo y la madurez le va a permitir encajar normalmente, ¿verdad?, en esa ropa. Es lo mismo que una confesión de fe. Es lo mismo que un credo. Hay personas que dicen, bueno, hermano, yo no sé, yo tal vez no creo. Bueno, puede ser que usted sencillamente no entienda lo que está diciendo ese credo, esa confesión. Pero con el tiempo, por la gracia de Dios y en base a la realidad de que nosotros creemos sola Escritura, nosotros vamos a crecer y nos vamos a poner a la estatura del Señor Jesucristo y poder practicarlo de tal forma que podamos vivir una vida para la gloria de Dios. Próxima pregunta, ¿cómo moldea sola Escritura nuestras creencias y prácticas cristianas?
El impacto de sola escritura en nuestras creencias y prácticas es profundo. Nos dirige a buscar respuestas a las preguntas teológicas en la Escritura, a derivar nuestra doctrina solo de la Biblia, escuche bien, y basar nuestras decisiones éticas en sus enseñanzas. La ética bíblica es la única ética que vale, porque es una ética que proviene de Dios. Es importante entender que eso va a moldear nuestras creencias y prácticas como cristianos. Solo la Escritura nos anima a participar en la exégesis bíblica, la interpretación cuidadosa y llena de oración de la Escritura para que nuestra fe esté firmemente arraigada en la verdad de Dios. Cuando hablamos de exégesis bíblica, una palabra que tal vez no muchos van a entender, la palabra exégesis lo que está diciendo es de que, por ejemplo, si yo le mando una carta a un amigo muy cercano, él va a entender lo que el autor quiso que él entendiera. Yo voy a sacar de la carta el intento del autor. Pero si alguien lee la carta y no entiende la carta porque no tiene el entendimiento contextual que tiene el destinario a quien yo se lo mandé, esa persona puede ser que pueda entender algo no correctamente o quiera asumir que entiende lo que dije, pero lo que le añadió su interpretación. Exégesis es sacando de, exégesis es incluyendo hacia. Usted ha visto la palabra, por ejemplo, en todas las entradas de un edificio está la palabra que en inglés se designa como exit. La palabra exit, ese prefijo ek, es el mismo que se usa en exégesis. Se está hablando que se saca de. ¿Por qué hago este marcador o apunto a esto? Es porque hay que entender que cuando nosotros estamos entendiendo solo la Escritura, nosotros estamos entendiendo y queremos interpretar la palabra de Dios en base a lo que el Señor dice en su palabra. No lo que yo creo que dice la palabra o cómo yo me siento de lo que dice la palabra. Muchas iglesias hacen eso. No es correcto, no es sabio y no es bíblico. El depender únicamente, hermano, de las Escrituras, evitamos los peligros del sincretismo, relativismo, asegurando que nuestra fe permanezca fundamentada en la palabra inmutable de Dios. Sincretismo está hablando, esto lo vemos en muchas religiones, particularmente en la Iglesia Católica Romana, donde llegan a una localidad donde hay una religión existente y lo que hacen es que ellos van a sincronizar lo que la Iglesia Católica Romana enseña y lo que la religión local enseña y ahora supuestamente se unen. Ese es el aspecto del sincretismo y obviamente relativismo está el concepto de que todo es relativo. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Tú crees que eso es pecado, pero para mí no. Y eso puede ser posible, ¿verdad? Dentro de lo que entendemos que es la libertad cristiana de conciencia, pero hay cosas que la Biblia dice que son blancas y negras. Usted no puede interpretarlas azules ni chinitas, ¿verdad? Ni es blanco o negro. Eso no es. Y eso la Escritura nos ayuda a nosotros a mantener unas categorías claras de lo que la palabra de Dios dice, de lo que Dios espera de nosotros, de lo que es correcto o no correcto, lo que es pecado o no es pecado. Y eso es importante en un mundo donde la gente no entiende lo que es la verdad absoluta. Hoy en día nadie cree que existe la verdad absoluta, porque recuerde que el mundo está peleando la idea de que Dios tenga autoridad. Si Dios es absolutamente poderoso, santo, justo, creador, entonces su palabra es absolutamente verdad. Pero el mundo dice, no, eso de verdad absoluta, eso no existe. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, la cual no tiene ningún sentido, porque entendemos que al fin del día alguien puede morir creyendo algo que es verdad y no lo es. Si alguien me dice, yo no creo en las leyes físicas, bueno, vas a sufrir la consecuencia de no creer algo que es verdad. Si dice, no, yo no creo en la gravedad, por favor no te tires de un edificio, vas a aprender a la mala de que existe la gravedad. La palabra de Dios es igual, porque ella misma tiene toda autoridad. Entonces, ¿cuáles son los desafíos y críticas de sola Escritura? Porque tiene sus desafíos. Si bien sola Escritura es una piedra angular de nuestra fe, no ha estado exenta de desafíos y críticas. Algunos argumentan que conducen a divisiones y una multiplicidad de interpretaciones, mientras que otros sostienen que descuida la importancia de la tradición y las enseñanzas históricas en la Iglesia. Sin embargo, la solución a estos desafíos no está en abandonar sola Escritura,
sino en buscar con humildad un reconocimiento de nuestras limitaciones humanas. El problema no es la doctrina, el problema es la persona que puede hacer el atento de entender la doctrina. En muchos casos, hermano, nuestro acercamiento, como había dicho la palabra de Dios, no es uno de humildad, es uno de orgullo y de imposición personal. Otra pregunta entonces, mientras continuamos entendiendo cómo deben abordar los cristianos la interpretación de la Biblia. Abordar la interpretación de la Biblia con reverencia y humildad es esencial. Y debemos participar en una exégesis, un estudio bíblico cuidadoso, considerando el contexto histórico. Eso es importante. Cuando usted estudia un libro de la Biblia, usted no puede leerlo como si fuera el día de hoy. Si usted va a leer el contexto, por ejemplo, de los evangelios, cada escritor de un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tiene diferentes aspectos o perspectivas de los eventos de la vida de Cristo, pero todos tienen un enfoque particular, la cual el escritor tenía en mente. Eso es importante entender cuando alguien está hablando. Uno de los beneficios de tener una iglesia multicultural es de que hay muchas expresiones que tienen diferentes significados. Hay personas que dicen, eso está bien chulo, pero puede ser que en otra cultura no es chulo, o sea, qué lindo, ¿verdad? Qué tierno. Y hay diferentes expresiones, usted las sabe. Aquí tenemos cubanos, venezolanos, puertorriqueños, americanos, de todo. Aquí falta mucha gente, una variedad cultural. Entonces, cuando nosotros interpretamos la Biblia, tenemos que entender su contexto histórico. ¿Por qué? Porque hay ciertos aspectos en la historia que las personas tenían una forma de entender algo en base a la revelación progresiva del Señor, que usted lo entiende un poco más claro que ellos. Y cuando nosotros leemos hay que entender eso, hay que recordar esa realidad. Eso es parte del proceso de lo que es la exégesis, considerando el contexto histórico, el lenguaje, el público previsto. Por ejemplo, mira hermano, la carta de Apocalipsis tiene un grupo particular que Juan escribió. Y si las personas, nosotros tomamos, y no estoy atacando la posición escatológica de nadie, pero si nosotros fuéramos a tomar una posición donde queremos tratar de adivinar lo que el texto está diciendo en base a nuestra cultura hoy, tenemos problemas. Yo recuerdo una vez que alguien decía, escuchaba un pastor diciendo, sí, porque esas langostas gigantes que vienen, ¿verdad?, del centro de la tierra, en realidad pueden ser equivalentes a los helicópteros Apache porque tienen una similitud. Yo me estoy burlando y simplemente estoy diciendo que hay gente que cree eso. Como hay gente, por ejemplo, yo tengo hermanos pentecostales, carismáticos, que ellos creen de que el reloj profético de Dios es como está el pueblo de Israel. ¿Verdad? Hay diferencias, pero ¿por qué? Interpretación histórica, contextual, lingüística, lectura de género. Hay mucho, hermano, que la palabra nos ayuda a nosotros a entender cuando estamos leyendo la Biblia. Entonces, también debemos reconocer que la Escritura interpreta la Escritura. Eso es muy importante. La Escritura interpreta la Escritura. Amén. ¿Qué significa eso? Que al fin del día, Dios no lo va a dejar a usted para ver si usted adivina lo que dice la Biblia. No, el Señor le dice a usted lo que la palabra de Dios está revelando con claridad. Y haciendo una anotación, por ejemplo, aún en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le daba una visión particular a Juan, no solamente le daba la visión, sino después le explicaba lo que significaba la visión. ¿Por qué? Porque la Escritura interpreta Escritura. La forma que los apóstoles en el Nuevo Testamento interpretaban el Antiguo Testamento es clave. Y la persona que le enseñó a los apóstoles a hacer eso fue el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado. Así que cuando vemos los aspectos de la palabra de Dios, no solamente es fascinante, no solamente, hermano, es algo de trabajo y gusta, tiene sabor, pero es algo de mucha labor también. Próxima pregunta, ¿cuáles son algunas implicaciones prácticas de sola escritura? Bueno, sola escritura tiene implicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana y nos llama a priorizar la lectura y el estudio de la escritura, tanto de manera individual como una forma colectiva. Nos insta a ser consumidores discernidores de la literatura y medios cristianos, siempre midiendo estos contra el estándar de la palabra de Dios. Eso es un llamado en las implicaciones de estudiar individualmente, en privado
colectivo. Por ejemplo, nosotros cuando estamos los domingos es un estudio colectivo. Cuando estamos los miércoles en la noche estudiando, por ejemplo, lo que es la oración, es algo colectivo. Pero cuando usted está en su casa, si está con su familia, con sus hijos, las devociones familiares, eso es algo que usted lo hace aparte. Que eso es lo que estamos entendiendo. ¿Cómo afecta entonces sola escritura nuestra iglesia aquí en el tabernáculo? ¿Cuáles son las implicaciones de sola escritura? Paradójicamente, la sola escritura puede promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo, hermano? Bueno, cuando todos nos recurrimos a la misma fuente de autoridad, es más probable que encontremos puntos en común y evitemos divisiones causadas por tradiciones humanas o interpretaciones en competencia. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hermano, no hay nada nuevo. Cuando alguien dice, mire, es que el Señor me reveló algo que nadie había, eso es mentira. Si usted escucha que alguien dice que vio algo de la Biblia que es nuevo, mire, si es nuevo, no es viejo, y si no es viejo, no es de Dios, porque la palabra ya tiene muy buen tiempo. Para gente que cree en eso, y a veces es ignorancia, a veces son astutos y malos. ¿Para qué discernir? El punto es que cuando tenemos sola escritura, nos estamos rigiendo a la historicidad, la interpretación bíblica histórica, lingüística. Hay muchos aspectos que, ¿verdad?, nosotros tomamos y eso nos trae unidad. Y eso creo que es importante. Es más, es una de las razones por la cual como iglesia tenemos una confesión de fe, ¿verdad?, que lleva mucho tiempo. La segunda, ¿verdad?, confesión de Londres del 1689 es un documento que ha sido probado, como es el documento, por ejemplo, de la confesión Westminster, o otras confesiones que hay, que han sufrido las amenazas del tiempo y las herejías. ¿Usted sabe por qué existen? Porque aunque tengamos diferencias con diferentes hermanos en diferentes confesiones, la esencia de la palabra de Dios, sola escritura, se mantiene fija. Porque estas confesiones no están diciendo algo más de la palabra de Dios, es algo que afirman de la palabra de Dios, y eso es importante, y eso es lo que nos da unidad y nos da un aspecto de confianza en que nosotros tenemos la verdad, la revelación especial de la palabra de Dios. Entonces, además, la Escritura fomenta la responsabilidad al recordar tanto líderes como a laicos que son, escucha bien, responsables ante la palabra de Dios. Hermano, no, eso, pues yo como tú simplemente soy un hermano que visita, yo ni siquiera soy miembro todavía. No, hermano, usted es responsable delante de la palabra de Dios, a la Escritura. Nadie está por encima de las Escrituras y todos están llamados a someterse a sus enseñanzas. Así que lo que vamos a hacer ahora es 5 puntos particulares que quisiera mostrarles dentro de esta idea de cómo es que afecta, ¿verdad?, sola escritura, no solamente a nuestra iglesia por un aspecto personal. Vamos a ver 5 rapidito y voy a dar unos versos, no va a tomar mucho tiempo para entrar a 2 de Timoteo. Número 1, nuestra doctrina y teología. Los bautistas reformados mantienen las doctrinas de la gracia o los 5 puntos de calvinismo como se mejor entienden. Y recuerde, los puntos no eran de Calvino. Vamos a aclarar, los puntos son de la palabra. Calvino sencillamente los pudo exponer y dio claridad de lo que la palabra de Dios dice, que se derivan de su interpretación de la Escritura, y estas doctrinas incluyen la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Y aún podemos ver los aspectos, ¿verdad?, de lo que entendemos que son las olas de la Reforma. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, leo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí hay suficiente para darnos por lo menos 3-4 semanas. Pero el punto es de que en base a la palabra de Dios, sola Escritura, podemos ver este aspecto de doctrina y teología. Número 2, otro aspecto que afecta a la iglesia es cómo nosotros entendemos el gobierno eclesiástico. Bautistas reformados enfatizan la autonomía de la iglesia local, gobernada por una estructura congregacional, lo que significa que cada iglesia local tiene la autoridad para tomar decisiones de manera independiente.
Esto deriva o es derivado de los pasajes, por ejemplo, Mateo 18, 15 al 20, donde Jesús escribe un proceso de lo que es la disciplina eclesiástica. ¿Cómo es que alguien debe de ser disciplinado que es parte del cuerpo de Dios? Vemos Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, que ilustra la organización de la iglesia primitiva. Hablando de Mateo 18, versículo 15 en adelante, se lo leo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces vemos en este texto de que un aspecto donde la iglesia tiene una autoridad. Eso es lo que nosotros extraemos cuando vemos y entendemos los efectos de sola escritura en nuestra vida. Punto número 3, la adoración corporativa. Hablando de sola escritura, los servicios de adoración en las iglesias bautistas reformadas se centran en la centralidad de las escrituras en la predicación, el canto y la oración. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice de la siguiente forma: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios nos dice, nos dicta cuáles son los elementos de la adoración. También Pablo habla y dice a Timoteo: te escribo para decirte cómo te debes de comportar en la iglesia de Cristo, que es un baluarte y sostén de la verdad. Estaba diciéndole Pablo cómo es que la iglesia debe de ser llevada. Punto número 4, vemos la predicación. La predicación en las iglesias bautistas reformadas es una expositiva, lo que significa que se explica y aplica sistemáticamente la escritura verso por verso. Ahora, eso puede haber diferentes opiniones, porque hay personas que tal vez, dependiendo de la meta o el enfoque, puede ser tanto, no es verso por verso, hay personas que lo hacen palabra por palabra. Creo que es un poquito difícil y puede ser que se tarde mucho. Pero hermano, la idea es de que nos tomamos el tiempo para ver la palabra de Dios, lo que dice, leer, explicar, ilustrar y aplicar. Yo diría que esa es la forma más sencilla de poder entender un buen sermón. La palabra de Dios se lee, la palabra de Dios se explica, la palabra de Dios se debe de ilustrar para hacer una conexión con lo que la gente entiende en su vida, para conectar algo que no han entendido. Y al fin y al cabo la palabra de Dios nos llama a reformarnos, a cambiar, a arrepentirnos, a crecer. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 2 nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, decía Pablo a Timoteo. Quinto, los roles de los hombres y de las mujeres. Tuve que incluirlo porque creo que el mundo tiene que escucharlo. Vemos que aún en nuestra posición nosotros entendemos y defendemos lo que se llama el complementarismo. Complementarismo, donde hombres y mujeres tienen igual valor, pero sus roles son distintos dentro de la iglesia y la familia. Amén. Eso es importante recordarlo. El mundo de hoy y aún el mundo pseudoevangélico está haciendo una amenaza en contra de este punto bíblico. De verdad, aún el feminismo ha entrado en la iglesia. Hay mujeres que son ordenadas, ¿verdad? Yo sé que hay diferentes iglesias y de nuevo, no estoy aquí para atacar a nadie, pero yo creo y tengo una posición, una convicción bíblica donde entendemos que el ministerio es para el hombre. No porque el hombre es, ¿verdad?, como si fuera un hombre cavernícola. No, esa es la forma que Dios lo ha designado. Pero es más allá lo que está pasando en el mundo, que no entiende eso la escritura. Ahora no solamente había mujeres que querían ser ministros, ahora son mujeres lesbianas que quieren ser ministros, mujeres que son transgénero, que eso es un disparate. Nunca nadie trans nada. Nadie va de esto a esto. Nunca. Cuando usted lo vayan a enterrar y lo lleven a la morgue, en el dedo gordo le van a poner mujer o hombre. A nadie le van a poner de los 23 y los además, ¿verdad?, géneros que se están inventando. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende que la palabra de Dios, cuando Dios nos dice que Él los hizo hombre y mujer desde el principio.
Hermanos, entonces, de esta forma, obviamente, ya vemos estos puntos, entendemos, contestamos de una forma más sencilla qué es sola escritura. Entonces ahora podemos entrar y vamos a ver nuestro texto, ¿verdad? Con su Biblia abierta, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. En ese texto vamos a repartirlo en 3 pedacitos que creo que son fáciles de poder consumir. Número 1, vamos a ver el origen de la palabra, versículo 16a. El origen de la palabra. El segundo encabezado es la utilidad de la palabra, versículo 16b. Y el tercer encabezado es el propósito de la palabra, versículo 17. Así que vamos a aquí cursar en el tiempo que nos queda. Vemos entonces con su Biblia abierta, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Una de las buenas preguntas que muchas personas hacen cuando piensan o se le presenta la Biblia es, ¿de dónde viene la Biblia? ¿Quién se inventó la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cómo sabemos que puede ser confiable? La gente tiene muchas preguntas que son muy buenas. Personalmente creo que esta pregunta es esencial porque dependiendo de su respuesta determina si la Biblia es un libro verdadero, de total sabiduría y autoridad, o si es un libro como cualquier otro. Y para eso entonces quisiera citarle lo que 2 de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21 nos dice para dar más claridad. 2 de Pedro 1 versículos 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entendemos aún de lo que Pedro nos está diciendo, de que la palabra profética más segura no es la que los falsos maestros están a veces poniendo en diferentes programaciones por internet. No, es la palabra de Dios. Y entendemos de que ningún hombre puede forzar dar revelación de Dios. Eso es algo que Dios da cuando Él quiere, de la forma que quiere, con el que quiere, en el lugar que quiere, en la situación que Dios le da la gana. Es por eso que nosotros entendemos que cuando pensamos de dónde viene la Escritura y hablamos del origen, es uno que viene de Dios. Es uno que es inspirado. El texto lo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Este versículo, pensando lo que está diciendo Pedro, que leí ahora, Pedro está enfatizando el origen divino y la autoridad de las Escrituras y advierte a sus lectores que las Escrituras no deben de estar sujetas, escuche bien, a interpretaciones personales o privadas. De ahí viene la herejía. De ahí vienen, ¿verdad?, otras sectas subevangélicas que creen cosas locas del Señor Jesucristo, de su encarnación, de su muerte, resurrección, del Espíritu Santo. Sacan cosas que no son correctas. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una interpretación privada. Porque vino el ángel Moroni y le dijo al caballero, esto es lo que significa. ¿Ve el problema? La palabra dice que eso no se puede hacer. Y todas estas sectas, eso es lo que ellos hacen. Tuvieron una revelación especial. Vino un ángel y les habló. Por el otro lado sale Pablo en Gálatas. Si a un ángel baja del cielo y les dice algo diferente de lo que ya si yo mismo niego lo que le he dicho, sea anatema. Esta gente no lee en la Biblia. Y cuando la leen no tienen entendimiento porque no tienen el Espíritu Santo. Porque el que nos lleva a toda verdad es el Espíritu Santo. Y por eso es que entendemos en este texto, mientras estamos viendo esta idea de lo que es el origen de la palabra de Dios, que nosotros debemos entonces entender de que no hay interpretaciones personales o privadas, sino que deben de entenderse dentro del contexto más amplio de la revelación de Dios. No solamente la teología, sino históricamente. Hay muchos hombres, hermanos, que han estudiado la palabra por mucho tiempo, han peleado con estas doctrinas, han peleado con esta herejía. ¿Usted cree que esto es nuevo? No, hermano. Si cada vez hay que hacer la rueda nueva, pues nos perdemos. Pero gloria a Dios que tenemos estos documentos confesionales, estos credos que nos apuntan a continuar reformando en aquellas áreas que tenemos que reformar. El versículo resalta, hablando de Pedro, lo que leímos ahora, la importancia de abordar las Escrituras con reverencia y humildad, buscando entenderlas a la luz del significado original en lugar de imponer nuestras propias interpretaciones.
Esto es importante entender, hermano, porque nadie forzó la revelación de la palabra de Dios a los hombres. Entonces, o sea, la voluntad de ningún hombre produjo la revelación de las Escrituras. Al contrario, nota el contraste que estamos viendo en el versículo 21. Si usted está leyendo, ¿verdad?, conmigo cuando estábamos leyendo en 2 de Pedro 1, note ahí que dice la Escritura, sino que hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron cuando el Señor sopló, cuando el Señor inspiró, no fue cuando ellos les dio la gana. Entonces, es importante entender, hermano, mientras continuamos esta idea, que la totalidad de la revelación especial de Dios es una que fue dada e inspirada únicamente por Dios por medio de su Espíritu Santo en hombres imperfectos. En hombres imperfectos. Interesante que la inspiración de Dios es perfecta, inerrante, infalible. Aunque los hombres, los métodos y los instrumentos que Dios usó no lo eran. Por eso es que cuando vemos, no todo, si hubieran otros escritos que aparezcan, alguien dice, mira que apareció una epístola de otro, ¿verdad?, apóstol. Está bien, porque era apóstol no significa que escribía bajo la inspiración del Espíritu Santo. Todo lo que Dios quiere que nosotros pudiésemos tener, lo tenemos hoy. 66 libros, el canon está cerrado. Hermano, pero dijeron que apareció la segunda carta de Corintios. Pues está bien que aparezca, pero en la Biblia no está. Bueno, pero lo escribió Pablo. Amén. Tremendo escritor. Me cae bien. Pero no porque la escribió Pablo y tiene otras ya escritas, significa que se tiene que añadir otra. El Señor nos dio totalmente lo que necesitábamos, totalmente desde el principio, para totalmente someternos a su voluntad y poder vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios y para la gloria de su nombre. Entonces, podemos entonces ver, aun cuando hablamos de esta idea de inspiración, es importante entender que la inspiración revelada es esta palabra inspirada. En el lenguaje original la idea es de respirada por Dios, producido por el Espíritu Santo de Dios. O sea, es entendido como el aire que fue expulsado, inhalado físicamente de los pulmones de Dios, y Dios no tiene pulmones, para que me entienda. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos recuerda esta idea. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La vida que el hombre recibe es el resultado del soplo de Dios. Es por esta razón que ningún hombre pudo causar escribir la voluntad propia de la revelación especial de Dios. Es por esto que necesitamos entender que el origen de la palabra de Dios es Dios mismo. Ese es el punto que estamos viendo. Esto entonces nos lleva a nuestro segundo punto, que es la utilidad de la palabra de Dios. La utilidad de la palabra de Dios, versículo 16, parte B. Leo desde el 16 al principio. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces vamos a ver lo que es la utilidad de la palabra de Dios. Y ya entendemos que la palabra de Dios viene directamente inspirada por Dios, pero ahora vamos a ver cuál es el uso, la utilidad de esa misma palabra. Pues si usted, mientras usted estudia la palabra, usted va a ver de que todo lo que Dios hace, no lo hace porque no tiene más nada que hacer. Dios hace las cosas por un motivo en particular, con un uso específico. Y en este caso, en este texto, esta parte B del versículo 16, quiero que vea conmigo. Pero en otras palabras podemos hacer la pregunta, ¿cuál es el uso de la palabra de Dios? ¿Para qué es la palabra de Dios? Porque las personas que no creen que la palabra, la Biblia es de Dios, es un libro escrito por hombres, la han cambiado, se contradice, eso es un libro de gente loca. Imagínate que un hombre supuestamente estaba dentro de un gran pez y vivió 3 días, y que supuestamente otro hombre, Noé, hizo una barca grande, metió todos los animales del mundo. Eso son cosas locas. O de que un tal profeta le estaba hablando una mula. Pues, señores, ¿será que de ahí sacaron Shrek? No sé, puede ser posible. El punto es de que, hermano, porque el mundo no entiende y aprecia la hermosura de la revelación de la palabra de Dios, no la hace como si fuera mentira. El mundo quiere abusar, malinterpretar
distorsionar lo que es la revelación de la palabra de Dios. Pero ¿para qué es entonces la palabra de Dios? Veamos las siguientes palabras en su Biblia abierta. Vamos a ver estas palabras. Comienza con la primera. Mire qué interesante. El Señor nos dice, y es útil para algo. Es útil para enseñar. Esta primera palabra es una palabra en griego que es esta palabra didaskalia, de enseñar. Didascalía, esta es una palabra que aunque el nombre es un poco raro, pero lo que tiene que comunicar es como doctrina. O sea, la palabra de Dios primeramente es útil para endoctrinar, para enseñar aquellos preceptos e ideas importantes que están en la palabra de Dios. Hermanos, si la fe viene por ¿el oír de qué? De la palabra de Dios. ¿Y cómo usted puede creer en un Dios que nunca le enseñaron? ¿O es posible que usted ha creído en un Dios que le enseñaron pero no está en la Biblia? Y eso es muy común. Por eso es que hay personas que se ponen agrias y odian a Dios. Yo odio a Dios. Yo estuve orando meses cuando dijeron que mi madre iba a morir y yo estaba orando y fui y me confesé todos los días y fui. ¿Fue a dónde? La idea que tuvieron del Dios que querían apelar y manipular con sus buenas obras no le funcionó. Porque lamentablemente nunca escuchó un evangelio que los pudo salvar. Y para todo cristiano sabe que aunque nosotros oremos, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, que vayan y ayuden, faciliten, vayan los ancianos, unjan con aceite. Eso no significa que Dios va a hacer lo que a nosotros nos da la gana. Dios hace como Él quiere. Amén. Y nosotros que amamos al Señor, decimos amén. Es la verdad. Pero el que no conoce a Dios o conoce un Dios que no es el de la Biblia, pensó, oh, yo estuve ahí, yo no creo en Dios, mira, me llevaron mis hijos. Mire, eso es el resultado del pecado, pero no es culpa de Dios. Es porque la gente no entiende. Palabra segunda que vemos aquí, mire conmigo. La segunda palabra es redarguir. Esta palabra es una bien bonita, suena elegmos. Esta palabra presenta la idea de ofrecer un acto de mejora según una norma, por ejemplo, para sustituir un error. El elegmos está diciendo, esto es como, por ejemplo, una persona que es un buen mecánico y, por ejemplo, digamos que usted tiene un carro que usted cree de que tal vez el carro gasta mucha gasolina. A mí me pasó porque tengo carros así. Después yo descubrí que no necesariamente era que gastaban mucha gasolina, pero sí tiene que ver que tal vez lo que es el sistema de inyección, ¿verdad?, de lo que es el combustible estaba sucio, había que limpiarlo, y a la larga usted puede parecer que está poniendo más gasolina, menos millaje. Viene un buen mecánico y le dice, fíjate, eso se arregla rápido con cambiarlo en las bujías, limpiar el sistema. El elegmos, es decir, esto que ves aquí, es un cambio, es una corrección. Para decir, esto que tienes, esto es mejor, pon esto. La palabra de Dios no solamente nos enseña, sino que nos redarguye para decir, no, esto es lo mejor. Tú tal vez tenías una idea cercana, pero eso no es, esto es mejor. Hebreos nos hablaba de un mejor sacrificio, de un mejor Cristo, de un mejor pacto. Ese es el elegmos, la idea de que hay algo mejor. Somos redarguidos para entender que es algo mejor. Y vemos en este caso que la palabra de Dios no solamente enseña, sino redarguye, reafirma eso. Y es importante entender, hermanos, que redarguir es poder brindarle a aquellos que estudian la palabra de Dios una sustitución de aquello que no es correcto. La palabra de Dios es útil para presentar y sustituir la mala enseñanza con una buena y pura, la cual está completamente revelada en las Escrituras. ¿Y qué significa entonces eso para nosotros? Bueno, hermano, que mientras más usted continúe la palabra, más usted entiende quién es Dios, cómo debe ser usted, cómo debe vivir, cómo debe relacionarse con las personas no cristianas. Y eso entonces nos lleva a la tercera palabra. La tercera palabra es corregir. Esa es la palabra que a nadie le gusta. A mí tampoco. Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero la palabra nos está diciendo que la Escritura es inspirada por Dios, viene de Dios, es útil para enseñar, redarguir, y ahora nos dice que es corregir. Esta palabra en griego lo que está diciendo es un acto de expresión de crítica y censura. En otras palabras, el corregir es un concepto agresivo, la cual nos manda a censurar y criticar aquellas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios.
La palabra de Dios es útil para criticar y censurar toda idea y concepto que va en contra de la revelación de la palabra de Dios. Y esto incluye nuestras ideas culturales. Esto pasa mucho, hermano, escuche bien. No, hermano, porque es que cuando yo me crié en la iglesia que yo iba, hermano, nosotros íbamos y orábamos 3 horas y después cantábamos media hora y después leíamos 3 salmos y después el pastor venía y predicaba por 1 hora y después habían oraciones por los enfermos. Hermano, y en una iglesia que no haga eso, yo no voy a esa iglesia. Bueno, hermano, está difícil. La pregunta mía es, ¿de dónde usted saca eso en la Biblia? O sea, no es que hay una iglesia que esté mal. Yo puedo diferir con sus prácticas, pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Y en muchos casos nosotros tenemos, hermano, nuestras ideas culturales, nuestros conceptos bíblicos, nuestras prácticas en la vida diaria cristiana. Aquí es donde chocamos con las diferentes versiones de legalismo. No, hermano, porque si usted, mire, un ejemplo, yo no estoy diciendo, esto es un ejemplo. Si usted es un padre y usted no se pasa por lo menos 1 hora enseñándole todos los días a sus hijos la Biblia, ahí, ¿verdad? Con el catecismo mayor, ahí, mire, indoctrinando, cantando 2 himnos del himnario ahí, pues, y tiene que ser el himnario de gloria. Aquellos que tienen edad mía o más, ¿entienden? El punto, hermano, es que tal vez usted tenga esa práctica y gloria a Dios y que Dios bendiga el fruto de sus manos y de su obra. Pero yo tal vez tratar a otra persona porque no hace lo mismo que yo, como si es menos en el reino de Dios, es pecado. Y la palabra corrige esa actitud. La palabra le reprende a usted con esa actitud altiva, de orgullo. Porque aquí todos somos hijos de Dios. Y al final, cuando tomemos la Santa Cena, si usted es un hijo de Dios, aquí no importa quién es usted, cuántos años tiene, cuánto gana o no gana, si está saludable o no. Aquí todos somos aceptados por Cristo. Y lo que el Señor nos llama es someternos a los principios generales y dejar que el Espíritu Santo rija y reine en nuestro corazón para darnos lo que nosotros necesitamos. Hay personas que al día de hoy todavía no van al cine. Pues, hermano, gloria a Dios, no vaya al cine. Porque ellos es algo que le afecta a su conciencia. Pues no vaya al cine. Hay personas que tal vez ayer estaba con los hermanos compartiendo un ratito, tratando de tener un compartir y ver la pelea del boxeo. Yo no soy de eso, pero yo me aparecí para compartir. No vi mucho, hubieron unos percances tecnológicos, pero ¿sabe qué? Hay personas que usted le menciona eso, usted es el diablo. ¿Qué, hermano? Usted vino a una pelea, hermano. Hay personas que no van a la playa ya porque les dijeron que ir a la playa es pecado. Ahora hay personas que tal vez ellos pueden censurarse de no ir por razones personales y no hay problema. Usted es igual hijo de Dios. Pero la corrección bíblica nos ayuda a nosotros y nos limita de que el estándar mío, que no es el de la palabra de Dios, se convierta en el estándar de otro. Así es como las sectas crecen. Así es como pasa. Y la palabra de Dios nos ayuda a corregir. Cuarta palabra, instruir. Esta palabra tiene la idea de presentar instrucción o crianza en toda la educación e instrucción de un discípulo. Tanto el cultivo de la mente como el cultivo de la moralidad. En otras palabras, esta palabra instruir se entiende como la crianza y educación de los niños. La instrucción y crianza de los niños. El Señor nos está diciendo que Él también, la palabra de Dios es para instruir. Y le instruye a usted y a mí como si fuéramos niños. Esa es la actitud, ese es el contexto de esa palabra. Hermano, usted sabe que nosotros, Jesús decía, dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Significa que todos los niños van al cielo? No. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que la actitud que un niño tiene, no es que es más santo, no es más inocente, pero un niño por lo menos tiene la habilidad de perdonar, mucho más fácil que un adulto. Y eso, mira, sí. Dejen esto, mire, ellos todavía no han sido tan infectados con el pecado, ellos tienen la razón, ellos tienen la habilidad de perdonar. Ellos tienen una similitud más grande con mi padre que ustedes adultos. Déjenlos venir. Y cuando el Señor le enseñaba a estos niños, ellos amaban aprender de Cristo. La Biblia no habla mucho de eso, pero yo asumo, porque ¿por qué los niños corrían a Cristo? Él no tenía una bolsa de dulce. No era Santa Claus. Es porque Cristo invertía aún en esos niños. Y ellos lo amaban. Porque veían el Hijo de Dios como una persona que los amaba a ellos.
Y cuando le enseñaba como niño. Que el Señor permita que nosotros tengamos la humildad de siempre estudiar la Biblia y ser instruidos como niños espirituales que somos, para algún día poder alcanzar la estatura del Señor Jesucristo cuando Él venga con nosotros. Vemos entonces esta palabra de instruir, pero note con su Biblia abierta que mire lo que dice versículo 17. Perdón, la 16b, para instruir ¿en qué? En justicia. La instrucción que Dios nos da en su palabra es una que nos lleva a la justicia. La justicia es equivalente al carácter de Dios. Cuando Dios nos instruye es porque quiere que podamos alcanzar la estatura de Cristo, que es la estatura del varón perfecto, para poder vivir una vida justa y agradable delante de Dios. El ejemplo que nosotros queremos seguir es a Cristo. Pero entonces eso nos lleva, ¿verdad?, a nuestra última palabra, que vemos el tercer punto, es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra, terminamos con este punto, 2 de Timoteo 3, 16, 17, leo desde el principio. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de, usted puede parar ahí y entender, este es el fin. Todo lo que hemos leído, ¿para qué es? Ahora nos va a decir que el hombre de Dios, yo pondría ahí también la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, lo que Dios nos está diciendo cuando hablamos en el contexto de sola escritura, la palabra de Dios es dada por Dios con un propósito en particular, pero el enfoque y el alcance y el propósito final de la palabra de Dios es que nosotros seamos hijos, hijas del Señor, que podamos imitar a nuestro hermano mayor, que podamos apreciar a nuestro Redentor, que podamos amar al Salvador. Por eso es que el Señor nos da su palabra. Pero si nota, un punto que a muchas personas no les gusta mientras vemos ese verso, es de que muchos de los aspectos de la utilidad de la palabra de Dios no parecen ser positivos, pero lo son todos. Enseñar me gusta, enséñeme algo. No me vayas a redarguir, no me vengas a corregir, y menos me vengas a tratar de instruir. Como decir, tú eres un niño, no sabes en esto. Y es lo que la palabra está diciendo. Hermano, y desde este púlpito, donde sea que estemos hoy en 10 años, esto va a pasar de este púlpito. Vamos a ser enseñados, vamos a ser, ¿qué dice ahí? Redarguidos, corregidos, instruidos en justicia. Usted puede ser instruido, pero ser instruido en justicia da el estándar de quién viene la palabra, porque solamente Dios es justo. Y la forma de instruir no determina justicia, pero si viene de Dios es justa, es buena, es perfecta. Entonces, hermano, yo le quisiera motivar en esta mañana, mientras vamos a continuar cursando estas semanas, esta temática de las solas, ¿verdad?, de la reforma protestante, de que el Señor nos ayude a entender que por lo menos hoy, cuando vemos sola escritura, entendamos que el fundamento de su vida viene totalmente de Dios. ¿Cómo usted debe de criar a sus hijos? Mire la palabra de Dios. ¿Qué trabajo debería buscar? Mire la palabra de Dios. Soy soltero, quiero casarme. ¿Qué tipo de hombre, mujer? Pues mire la palabra de Dios. Y hablé con gente sabia que conoce la palabra de Dios. Por eso Dios nos ha dado la palabra. Por eso es útil para todas estas cosas. Y al final del texto nos dice que enteramente seamos hechos perfectos, completos, maduros. Eso es lo que esa palabra indica, una madurez. Y preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Efesios capítulo 2 dice que nosotros vamos a caminar en unas obras, las cuales Dios ha puesto delante de nosotros para que nosotros caminemos en ellas. Pero Dios desea que nosotros lo conozcamos a Él por quien Él es. Y con la meta de poder amarle, servirle con humildad, con paciencia, con amor. No en perfección, usted nunca lo va a hacer en perfección, pero es la dirección de la perfección que nos acerca a asimilar y a ser más como el Hijo de Dios. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta serie que comenzamos hoy. Ayúdanos a entender de que es tu palabra, como dice Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. Esa palabra es inspirada por ti, esa palabra tiene propósito particular de parte de ti, para que enteramente, Señor, podamos parecernos más a Cristo. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.